Número 1. Pastor, mis padres provocan muchas situaciones donde la ira es protagonista. Si son mi familia, ¿cómo puedo aplicar Proverbios 22, 24, 25, donde me dicen que no me rodee de los iracundos? Esa es una pregunta capciosa. De nuevo, hermenéutica bíblica, una cosita de hermenéutica bíblica. Los proverbios no son asuntos totalitarios, sino más bien son generalidades, ¿verdad? Es decir, el versículo que habla de guía al niño en su camino, ¿verdad? En el camino y cuando fue viejo no se apartará de él. Entonces, eso no es ni una promesa para todos los padres, ni es un asunto que siempre pase. Hay buenos padres que guían a sus hijos en los caminos del Señor y sus hijos finalmente se apartan, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el proverbio por definición? Es eso, es una generalidad. Árbol que nace torcido, jamás se endereza, ¿no? Pues usted le puede poner una varita, un palito y el árbol va pudiendo colocarse de una mejor manera. Entonces, normalmente eso es así, pero no quiere decir que eso siempre sea así. Entonces es lo mismo en esta realidad. El proverbio muestra una generalidad y es, generalmente, de ser posible, no te juntes con una persona iracunda. Pero si vives con tus padres, pues tienes que vivir ahí. A no ser que tengas 35 años y seas un adultocente. Para lo cual, corre por tu vida, ¿verdad? Sal ya de ahí. Pastor, en mi iglesia se practica, la consejería es hecha por psicólogos. Y veo que muchas personas siguen estancadas. ¿Qué debo hacer? De nuevo, es una pregunta muy general, porque no sé si tú tienes un cargo de liderazgo allí, eres una de las personas que hace parte de qué equipo, o eres un asistente a esa iglesia nomás, demás. Pues uno es que si Dios te ha traído aquí y tú tienes alguna clase de influencia, tú puedes empezar a llevar eso a tu congregación local. Tú puedes empezar a hablarle a tu pastor o a tu liderazgo sobre que hay otra manera de verlo, donde creemos que la escritura es honrada, ¿verdad? Y donde la escritura es puesta como lo que es, suficiente. Entonces, puedes ayudar en esa realidad de esa iglesia. De nuevo, yo no tengo problema con los psicólogos. Lo que tengo problema es cuando los psicólogos tratan de hacer lo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? O se meten en el trabajo que corresponde a Dios y a la iglesia, y es la transformación del alma. Entonces, yo les decía hace un momento a los hermanos que yo regularmente ayudo a los psicólogos de la congregación a verse de la siguiente manera. No son psicólogos cristianos, son cristianos psicólogos. Entonces, porque aquí el orden de los factores se altera el producto. Es decir, tú primero eres un cristiano y tu profesión es psicólogo. Entonces, tu cristianismo debe ser lo que filtra tu profesión, como cualquier otra profesión. No al revés, no tu profesión filtrar cristianismo, a ver qué le sirve de la Biblia y lo metes ahí. No. Entonces, ahí básicamente esa es la idea. Pero si estás en una iglesia, trata de hacer contrapeso, trata de llevar otras cosas, recomienda lecturas, buenos libros, aún a esos hermanos psicólogos que muchos de ellos son bien motivados. O sea, son personas honestamente equivocadas, ¿verdad? Sinceramente equivocadas, y tú les puedes empezar a dar, así como te pasó tal vez a ti en otros aspectos, literatura que esa persona pueda leer y empezar con la verdad a darse cuenta del problema que está enfrentando. Entonces, recomiéndale buenos libros, recomiéndale un blog, ora por él o ella, y haz una propuesta también a tu iglesia, ir dando un giro, ¿verdad?, a esa realidad de lo que la iglesia tiene. Pastor, ¿los problemas de identidad homosexual pueden ser causados por problemas con las emociones? Y si es así, ¿por qué? Bueno, la homosexualidad en la escritura pues es definida realmente como un pecado, empezamos por ahí, ¿verdad? Entonces, hay unas realidades que pueden llegar de nuevo a explicar muchas de esas situaciones. Entonces, han hecho estudios, por ejemplo, que se dicen donde la mayoría de las personas que llegan a tener lo que llaman los psicólogos quebrantamiento sexual o relacional, han sido personas que han tenido algún tipo de abuso, ¿verdad? Entonces esas personas están sufriendo y están viviendo un pecado
que se originó en gran parte por el pecado de otros hacia ellos. No lo justifica, no lo explica completamente, pero sí sumó, colaboró a esa situación que vive la persona. Entonces es más un asunto más que emocional, es un asunto de un comportamiento, ¿verdad?, que debe ser redirigido por la palabra del Señor. Entonces la homosexualidad igual es un pecado y hay personas que pueden llegar a batallar con esa realidad. Es decir, hay personas, y quiero ser cuidadoso con lo que digo, pero hay personas que pueden llegar y conozco casos así, que han sido homosexuales, conocen al Señor, se arrepienten de sus pecados, se vuelven a Cristo, tienen una real conversión. Sin embargo, todavía batallan con eso. Entonces, lo mismo que le pasa a un hombre cuando va en la calle y ve a una mujer y se convirtió al Señor y sus ojos se desvían y a veces piensa las cosas que no son, a ellos les pasa con un hombre, ¿verdad? Entonces están batallando con eso, saben que es un pecado, detestan su pecado, se vuelven hacia Dios, ¿verdad? Luchan por tener su mente en Cristo, recordarse la verdad, pero están batallando con eso, con esa realidad, con esa tentación, ¿verdad? Entonces creo que la iglesia requerimos mucho leer más sobre el tema, tener una mirada más compasiva, porque esos son de los pecados que nos son más escandalosos y los clasificamos como un asunto de la cosa más horrible. Y si es horrible, o sea, no estoy diciendo que no, pero el punto es que es un pecado y tenemos que verlos con ojos de compasión, de misericordia, y precisamente para eso está la iglesia, para extenderse a alcanzar también a aquellos que Dios quiere alcanzar a través de la predicación del Evangelio. Hay un libro muy bueno que pudieran leer, 2 libritos que les recomiendo en ese tema. Uno se llama Un amigo lucha con la homosexualidad, creo que es, algo así. Y el otro se llama Homosexualidad, de Kevin DeYoung. Entonces, los pueden conseguir seguramente aquí en la librería, creo que hay uno de esos, entiendo, en la biblioteca, perdón, y ahí podrían leer más sobre el tema. Pero creo que es un tema que debemos hablarlo más y básicamente poder ayudarle. Parmas, a la luz de la explicación de la ira, si observo un hombre golpeando a una mujer y lo golpeo, ¿es pecado? Yo creo que ahí, de nuevo, no es hacerlo uno o lo otro, hay otras cosas que podrías hacer. Entonces, ¿qué podrías hacer? Podrías llamar a la policía, ¿verdad? No, es que la policía cuando llegue ya está muerta esa muchacha. Bueno, entonces tienes que intervenir, ¿verdad? Y alejarlo. A veces es un tema que tienes que ser cuidadoso también, porque tal vez la misma muchacha finalmente está en una situación donde ella misma ha aprobado eso en el pasado. Entonces después tú te pones de redentor y sales crucificado, ¿verdad? Entonces es ver, hay situaciones, son casos particulares, pero por ejemplo, si yo voy en la calle y veo un tema de abuso ahí, normalmente yo trato de intervenir, de gritar, de decirle, hey, ¿verdad? No le pegue o no sé qué, ¿verdad? Y tratar como de hacer bulla para que las demás personas también vayan y haya como una masa, no solamente yo contra la persona, sino tratar de ver qué es lo que pasa, porque de pronto puede ser que la muchacha lo iba a robar y él se está defendiendo de que la muchacha lo iba a robar. Aquí dicen que se apoya el linchamiento, entonces. Entonces es ver, ¿verdad? Y es, hey, ¿qué está pasando? Comprender la situación, porque en serio puede ser que la muchacha está robando al muchacho y él se está defendiendo de la ladrona y usted está ahí ahora golpeando al pobre muchacho que le iban a robar. Entonces es como un tema de ver qué está pasando y de buscar otras alternativas. Ok, la última. ¿Cómo manejar el tema de las emociones en una persona adicta a las drogas? La persona que depende, si la persona está realmente deseando salir de su adicción, es una persona que batalla mucho con la culpa, ¿verdad? Entonces ese es un sentimiento que yo debo llevar a esa persona a la cruz y en un sentido ayudarle a pensar que todo eso fue pagado en la cruz del Calvario y que si esa persona viene a Cristo, ¿verdad? Cristo no muere por algunos de los pecados, es decir, tú has sido liberado de la culpa. Porque la persona que está ahí está batallando mucho con esa sensación de yo soy lo peor, no sirvo para esta sociedad, yo no puedo, y es darle esperanza por el Evangelio. Es decir, Cristo murió por tus pecados y eso incluía tu pecado de estar adicto a esta realidad. 2, es ayudarle a ver a esa persona, a entender también
que eso que está buscando en la droga es una búsqueda tal vez legítima, pero lo está buscando en el lugar equivocado. Y está buscando gozo, está buscando esperanza, está buscando paz. Pero eso que está buscando no lo va a encontrar jamás plenamente en eso. Que hay alguien finalmente que puede darle y proveerle eso mucho mejor, sin dañarle y destruirle, sino al contrario, bendiciéndole, y es Jesucristo. Entonces, como ayudar a esa persona a redireccionarlo hacia el Evangelio y poderle como guiar a esa realidad de lo que Dios puede hacer en medio de su vida. Ser un buen compañero. Las personas que batallan con adicciones requieren muchos grupos de apoyo, personas, redes de apoyo que estén ahí alrededor. La familia es muy importante, involucre ese proceso. Nosotros tenemos un grupo que se llama Ancla en la iglesia, es un grupo que ayuda a personas que batallan con adicciones. Y lo que ese grupo se crea realmente es para eso, es para generar una red de apoyo. Donde esa persona pueda venir y pedir ayuda, tener alguien que le escuche, donde te pueda rendir cuentas sobre su situación. Ojalá sea a diario, porque requieren, porque es el día a día, ¿verdad? Entonces es como rodear a esa persona para que batalle con eso, para que luche con eso. Donde pueda venir delante tuyo y hallar en ti oración, consuelo, ayuda, ánimo. Entonces es una mirada más bien compasiva hacia esa persona y esperanzadora, porque el que está ahí piensa que jamás puede estar en otro lugar, que está destinado a estar ahí toda su vida. Y esa es la mentira que se ha implantado en su mente. Y es básicamente ayudarle a pensar de que eso no es verdad. Romanos 6, que ya no somos más esclavos del pecado. 2 Corintios 5, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Llevarle al Evangelio, llevarle la palabra y ayudar a direccionar esos pensamientos de esa persona que son los que lo hacen sentir como se siente. Entonces, si yo trabajo a ese nivel, podré ver la obra del Señor obrando en ellos. Sí, también yo creo que hay momentos en que tal vez las personas que batallan con adicciones, depende del grado, pueden requerir también una intervención de tipo médico. Hay personas que requieren, por ejemplo, hablaba con unos hermanos que trabajan en Medellín con esa población y uno de ellos me decía que solamente ha visto un caso en 15 años de una persona que ha salido de la heroína, que es una de las adictivas. Me decía, y es impresionante de esa mujer, es decir, en las noches yo creo que la gente, los vecinos pensaban que le estaban pegando a ella porque gritaba del desespero, porque es como si sintiera que le están arrancando las tripas desde adentro. O sea, es una angustia. Entonces para eso la medican, para que calme esa realidad, para que calme el dolor físico que siente ante eso. Entonces hay momentos en que no solamente es el consejo, sino que yo debo involucrar ya la parte de la intervención médica en una persona que tal vez ha estado en un nivel muy alto de adicción. Se hacen estudios en adicciones donde tú puedes clasificar en tablas para ver el grado en la que esa persona está en su adicción, ¿verdad? Entonces hay cosas que se hacen y clasifican y ver si se requiere una intervención médica también. Entonces digamos que es como de muchos factores ahí el asunto. Bien, hermanos, muchas gracias. Vamos a adorar al Señor juntos. Sí, vamos a adorar juntos, a responder en alabanza a la